factores, como decía, sistémicos contextuales, que me parece que son muy relevantes en el caso mexicano, que tienen que ver con el escenario social donde se da la elección y posiblemente sean las elecciones más violentas de la historia. Y comienzo por la violencia porque me parece muy dramático, muy importante. Hasta 2023 hay 1.608 ataques. La principal forma de violencia política electoral se da a través de asesinatos a personas candidatas o a personas cercanas de su familia. 180.000 personas muertas en el sexenio. Si uno compara desde 2022 a esta altura, se dispara el nivel de violencia política. Esto se da de manera más dramática a nivel de los municipios. Entonces pongo la atención en la violencia porque eso significa ausencia de Estado, eso significa Estado fallido, eso significa que el Estado no está pudiendo garantizar las libertades en todo el territorio. Sumado a esto, las condiciones de desigualdad, pobreza, crisis económica que atraviesa el país. Esta es una elección que parecería para algunos sectores de la sociedad un mero trámite, mientras que para otros sectores de la sociedad parecería una disputa por el régimen político. Es decir, que es una elección, a mi manera de entender, atípica, ¿no? Un proceso que genera discusión sobre diferentes cuestiones. Y depende con quién hables, como en toda sociedad polarizada, se pone atención en unas cuestiones o en otras. Yo veo unas élites extremadamente polarizadas, no sé si la sociedad está tan polarizada como esas élites quieren demostrar, y unos medios de comunicación absolutamente... Es muy difícil encontrar análisis intermedios. O estás de un lado o estás del otro en los análisis, en la campaña, en relación a las élites. La sensación de varios de los investigadores es que no hay capacidad de inteligencia ni de investigación en México. Cada periodo presidencial se destruye lo que hizo el anterior y se acusan. O sea, no hay una política de seguridad sostenida en el tiempo. Esto pone en altísimo riesgo a los candidatos. No hay capacidad para vigilar a todos los candidatos que han estado pidiendo apoyo frente a amenazas. Y la tasa de personas asesinadas es muy elevada, particularmente a niveles locales. Yo no veo cómo el aparato que existe pueda proteger a candidatos para 20,000 puestos electorales. Estos que se llaman programas sociales de transferencias monetarias directas fueron una materia importante en el debate político. Desde mi punto de vista, hay una destrucción de aparato estatal muy fuerte, yo creo que más fuerte que en las épocas neoliberales, con el propósito de jalar recursos para estos proyectos de transferencias y los proyectos emblemáticos de obra pública que ha tenido este gobierno. En este país no puede haber candidatos si no son presentados por partidos políticos. Las exigencias para tener una candidatura ciudadana son altísimas, difíciles de alcanzar, porque además fueron puestas por los propios partidos políticos. Los que hicieron las reformas electorales no se decidieron a confiar en los ciudadanos y todo lo hicieron pasar por partidos políticos. Inclusive si uno tiene un lío con el Tribunal Electoral, requiere la presencia de un partido político que lo represente. Entonces, ese es un agujero muy grande de la reforma electoral de los años 90 en México. Todo pasa a través de los partidos políticos. Para mí existen tres problemas centrales. El primero, un viejo conocido también de las elecciones en México, el clientelismo. Un segundo punto descansa en también la creciente violencia, ahora ya diversificada
El tercer punto que me gustaría también destacar descansa en un retorno al votante, ¿no? Este último punto, también en relación con que aun cuando es comprensible que durante el proceso electoral y durante campañas las autoridades electorales y toda la institucionalidad en general se enfoque en aspectos específicos de las elecciones, me parece que también la discusión del ciudadano, del votante, queda diluida, ¿no? Entre otros problemas prioritarios. ¿Por qué es importante este regreso al ciudadano? Y regreso al primer punto que mencioné. Si el clientelismo lo enfocamos como una coacción de libertades, hay quienes cuestionarían fuertemente si realmente todos estos millones de personas expuestas a dispendios y recompensas genuinamente son libres en su camino a las urnas. A pesar de todas las medidas institucionales, normativas implementadas, este problema se ha diversificado y se ha sofisticado, ¿no? Un punto importante de esta sofisticación de actividades es que, contrario a lo que sucedía décadas atrás, parece ser que las maquinarias partidistas son maquinarias multipartidistas, ¿no? Estas clientelas funcionando sólida y consistente y potentemente en el terreno tienden ya a funcionar como posturas más de subasta, ¿no? Es decir, donde exista mayor interés o mayor dinero, es entonces que estas fuerzas se van orientando con independencia de las ideologías o de las afiliaciones partidistas. Respecto al segundo punto, me parece también que la violencia, también regresando a la reflexión en torno a las libertades, desde el momento en que un candidato o alguien potencialmente aspirando para una candidatura aborta por temor o por amenaza sin que haya una formalización de esa candidatura, comenzamos a hablar ya de una violación de derechos, de libertades, ¿no? Desde el momento en que el ciudadano durante su camino a las urnas está expuesto también a hechos de violencia o siente temor por salir, por la inseguridad de salir a la calle, también comienza a haber ya una discusión de restricciones a estas libertades. El problema que tenemos es que la aproximación genérica para atender estos dos problemas me parece que ha sido a través de normas, ¿no? Y estas normas acompañadas de debilidades institucionales en muchos lugares, y particularmente en las regiones, en las jurisdicciones locales, resulta muy difícil de contrarrestar, ¿no? Un punto central en este sentido es que también la historia y la teoría sostiene que en la medida que multiplicas tus áreas de burocracia, se abren más espacios de potenciales corruptelas, ¿no? Entonces resulta muy complicado que a través únicamente de la generación de normas, la adopción de normas y creación de instituciones podamos mitigar tanto la creciente violencia como las prácticas clientelares.